escritor bilingüe, con más de 18 libros publicados y numerosos artículos en medios especializados. El doctor Galeano ha representado a nuestro país en conferencias internacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y España, y es uno de los creadores de Wikipedia en guaraní, contribuyendo de manera decisiva a la difusión digital de nuestra lengua nativa. Ahora queremos hacer la respectiva invitación para que pueda proseguir con el seminario. Baik, siapa? Dia, hatiku. Jadi, awak. Kau awak aja tahu ni. Kami Asia video itu apa? Boleh hara Miriam Bernardo Solio be. Aí, apa boleh hara kuera, idioma Boa be. Também boleh kuera, para a nativa. Aí kau apa boleh hara Silse. Y mi amigo árabe, porque árabe por internet, estaba aquí en Libre, con a ti, que me que tu empresa, ya esa y yo, allá igual mi ve, guaraní ni o que veo ahí, castellano ni mi va, sabíante na esa caponayo, ya me saca jamás, a mí va, tengo de yo allá igual por la jamás. Pensamos, se haya potado a esa casa que me tuve a Haisa, a ese tema, onde mo cuida bem ni guarani, mo morbi, cuida bem ali, com a bem ni trame, vai de jaure com e a rua e catua de Peru, guarani não foi coelho, a bem ni meu que na era mo foi hara Yabe yanemo muiva, yanemo bueva, yanemo mahiago, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, me hambué, boe jao, onije con boe jape, boe janara, jape ao que seramo, vea sacata bebe, me habité con este mi grupo yaku, lleva a España en nuevas tecnologías, ya le llevó a sacata jao bebe. Venga, sea a jata, power a jata, tapi puedo memberi hape beberapa ada itu hanya saja kuah mau ibadah itu, jadi kuah orang yang mau ibadah itu dia kuah apa yang dia, sekarang ada yang dia apa yang dia, bisa mau sekata kau kami kau apa, tak anggap minum dia, biar bahasa tak boleh kalau Miriam itu hanya saja bahasa apa Ape sekarang itu kami kuah ape kuah angin jadi sari kolam ko yang ta tu sakoja tapi ini ape sata ko ape gina simi apa tu saya tu sabula yang baru kuah peti itu biapo oja poe kuahnya herak ini Instituto Nacional de Estadística. Operamos en la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Fue a 2019 Peguare. Hoy Guari le va a Ipajueva. Anda a Ico yo a Vietería. Ñandeña yo pesa de Jaisao ñande que te intentan. A mí va oye fue Pepe. Da Ipiña fue tu secretario alipe. Viajes en los porcentajes normalmente no se dan en números muy altos, cambios muy grandes. Éramos 0,50, 1%, 1,5%, pesa por yo arriba. Ahora 70, 80, 10 puntos de diferencia. Así lo digo pedimos a Andrew que para tú saber las ciencias sociales, esa guarda, y con ambas el peso son porcentajes mínimos los que se van modificando, cambiando. A
que se recordamos a veces que también tú sabes a esa de población de 5 y más años. Esa es la vea mi voy a ver que tenemos podemos apoyar un día ahí. Y ya mi tiempo ahí está también mi bebé va a poner un pico harve que tú hablas de libre que tú me Paraguay que tú agua azul a tu Paraná que a Zapá mil billetes que tú también también oye eveva guaraní me trae una guaraní mañonte a ver mi anda y ya 5 años y más mi abuelo por andú a pesar de que la pregunta me 38,5% oye por andú mi anda de guape 38,5% de aquí guaraní añonte hoy purujá hoy miramos en mi castellano mientras te oye guaraní me te oímos a saje coe 38,5. Hay botar con la ya por mí cuando tenía por inicio el día y en México haga 6.109.000 pues ya en el estado. Ya censo nacional de papá guaso y guaco era muy tiempo. 6.109.000. A veces acá en la PM guaraní añonto y eva 38,5. El potasa este mil ve a 40, me sabe este mil de verdad. Ella puede este cálculo de multiplicación. Lleva ella bebé 6 millones por 40, 6 por 4, 24, 2 millones y medio paraguayas, mitad, ruca, coa, y arevea, hoy guaraní, añonto y eva. Guaraní, añonto y eva. Upeña, en el Tucuta, Mocoyame, Benjamina, guaraní y castellano, a bebé 30%. 30%. Va a escena, a bebé la bebé, peares de guaina, se peares de guaina, a bebé se le mire con pensa, piribe uigua, a ñoy, a ocacuá, piribe uipe, a peo cojalme a don en guaraní. Sa ir por lo castellano, a ma el coperire, uicuañe, pero castellano, oye castellano. En ape te peñe primera lengua materna ya era ahora guaraní, que sea añeteva, si guaraní hablante, porque hay guaraní castellano, si está así castellano en Oaxaca, así que añe por castellano, añe por guaraní, en ape pues y primero cojarme lo yereja o sema si está su propio guaraní o cerca de veo el guaraní anda en cu o se me va por el castellano. Esa es una cuestión muy importante que todos tenemos que tener en cuenta cuando nos referimos a este segmento del 30%, que muchas personas primero hablaron guaraní y luego aprendieron el castellano. Y en la conciencia lingüística, ¿qué es lo que significa eso? Que la primera lengua siempre va a marcar el ritmo de la segunda lengua. Por más que inclusive uno después se haga hábil en la segunda lengua, esa primera lengua siempre está subyacente en la estructura mental. Habíamos Z de ella, dejó y mi verbiera o Z de guaraní, a no ser guaraní o Z de guaraní castellano de las dos formas. Y entonces acá tenemos un dato interesante, ¿verdad? Si tomamos acá ya tenemos prácticamente un 70% de Paraguay que habla y entiende guaraní. Y tomando, insisto, a los niños que tienen por debajo de 5 años, esto llega fácilmente a más del 80%. Entonces solamente en una población de 5 y más años. Castellano, solo castellano, 28,5%. Usted que, así como dijo la profesora Miriam hace un momento, en la historia de la enseñanza guaraní empezó regularmente en 1994. Como Tiró, Reforma Educativa, PPAE, Oye Perú Guaraní Boque.
ambos vivos a Sao Paulo con este bebé 31 años. 31 años. A pe castellano ni voy a hacer problema, hay 200 años. Ni voy a hacer. Allí vemos pisa, ya en duda, pelleco Harvey, está en la pisa, da, y coño, es por el castellano. Estaba medio ya viva, oye, en huevo, ya viva, hay huevo. De Jaime que tú ves, a detalle yo mi perfil iban a Hanni Guaraní y Hasibe, a iban de Guaraní de Jelí, Guaraní, la Ipu castellano, eso Guaraní Hasibe, a ver Hasibe, ya hay por la jamás castellano, a ver a Chacata Jao menos para eso lo viva. A ver que y otros idiomas, a ver 2,1. Ambas ya me 2,1. Pepe ya no mi cuitagua fuera, o a coñana de también coñana pitebe. A mi pitebe digo a peña de que habla brasileño, o purúa portugués. El puta oye eva coreano, chino, japonés, oye eva árabe, oye eva inglés, alemán, mía, ya oye coñana de también. A mía, oye papá. Porque es Pepe 2,1 ve. A gente de escuela, de 2,1 pero ya hay niñas de escuela, a Peguaba. No, iba a Guaraní, está llegando de hindú, de la pizza y los indígenas, los guaraníes, o ya, a los guaraníes, ya hereína, el guaraní, me oye, lleva niñas de escuela, a escuela, cuando ella los yoguayos guaraní, los yoguayos castellanos, los yoguayos inglés, francés, alemán, son lenguas totalmente diferentes. No se parecen ni al castellano ni al guaraní. Por eso es un error decir que como son indígenas, todos hablan guaraní. De las 19 etnias, probablemente 20, 19 son las que hoy están reconocidas, hay una que está en proceso de reconocimiento, pero de las 19, 6 etnias, 6 naciones hablan guaraní. Mía oye, es guaraní, y ante de Jaisa. Yo hago mi misa adelante, es la cual el pueblo que tiene en Jaisa, y ande a mover, ya no me estaba, dejaba de entrar, que esa caña de esta, y que tú puedes tener, yo ando a llegar a Moaiba. Mi hija viva, a ver esa camita bebé, mamá de paña de bebé, a ver, pensar también, coña neta, ella, la mañana, neta, ni pide, ya le gusta, mi que se puede, a ver, pensar bien, región oriental, a la región oriental de Uruguay, muy debate, a esa caja BPM y pajita veterana, con mi agua guaraní. Y han dicho, te oye, a Yajara muy ya me fuera, una niña como año me ha amueta pisando, ya estaba ahí con agua paraguayo. Oye, esa fuera huerecoa, acá, de que niño muy está, por allá, niño muy está, a ver, pensaba que agua guaraní, o agua ni mujer ahí, abacatú. Oye, había mucha película de yo llegué a vaca tuete, a guaraní. A pensar que había esa pintaba, esto que está pintado rojo, desde el río Apa, Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Aape, Argentina, Bella Josacueo, y a Yucuta y Superfuera. Imagina con obligado guaraní. Estos son guaraní hablantes. Amabe y Pajapiña Recoa, un mínimo vivea. Son los H. Oye, yo soy por Guayaquil, a mi pejera, acuera o coa, esa acuera H. Daya C. Acuera H. Chache, chica, aña de beca, chique. Mi aña ao, aña ena, H. Bueno, estos son los que hablan guaraní. Y para que tengan una idea, apenas el BPM, Paita, Vitena, Mira Guaraní, Abba Guaraní, con ambos ape, a Eva PM, unía con IGMT,
20.000 cada uno. 60.000 más que me llevo el eco. Hago pensaba a Bejeraba H, o en mi equipo viveva. 900 últimas personas, no me dijo hija espera. AP Ñañimbo Íramo, y ya están 900 personas contigo azul. Pero antes más en Pilar espera. AP Oiga, estoy en 20 espera. 900 últimas personas ahí, con H, con Guaraní, apenas pasábamos en el Pisaco, el Yucuta, Ape, Mariscal Estigarriga y Pipe, oigo a Guaraní occidentales. Bolivia, tiene que estar en Pipe más, Bolivia, Iquere, oigo a Guaraní Ñandeva, con Eina, Guaraní Mañeva, Irundí, 4 en la región oriental, Amocoy, 2 en la región occidental, o Iñeejina Guaraní, Yandeyepu, Jaisa, Yovetereí, yo Avetereí, Pepe también, Río Paraguay, en el Ríoto, Muiteba, el Río Apa, en el Saco de Gimnasia KPM, Pepe también, Guaná, toda Mascoy, Sana Paná, Angaité, en Sec, Hainlet, con Ava, Peisa Unión 10 Paité, era el país Mascoy, Apeñe, Eto y Sajaisa, eran Mascoy, de andas a Ebema Guaraní, a esperar no ni Guaraní. Pensamos, con Ava, Aveindas, Epujetabe, este Tereima, con Guaná, oye papá, de Areja, oye mi hija, 400 últimas personas. A 400 ya te acuerdo contigo a su Witerui, que voy a Oja y la patama que tenía de la espera. Y en Bobijaba, 400 últimas personas. Todas más hoy, o también, o 1.500 a meter en Piquerubi, a meter 700, 800 rubí, o va a Paité Formosa, Argentina. Va a ir Jehová y fue hoy con Ponadeo, bebé. Hoy Ñagarecoa de Secuera, hoy Petinoa de Subescuera. Hace miré, ya hay 700, 800 personas en Vigo Ave. O Aja es una mija tabea, en mi Mascoy a Putepe. Upepe y Santa Coa Geraba Sanapaná, a Anguete, o a Getabera 300 a 350 personas cada uno. Y Bobi Paitema y graba en set Hainlet, pesa de 450 personas. APP Sata o el río Pilcomayo, el Ríote, y el Yucuta con Apepo Apo, Macá, Nibacle, Hamanduy, Hamanduy, Oyamete, Batete, Emete, Argentina, a Bolivia, Iquerema, Oija Iquera, Coaja Enami, Imbobiveva, Coaja fue 250 personas, 250, Coani Bacle, Pilcomayo, el Coa, Mojapega, Pitepe, Coaja Enami, Getavega, Emete 16.000 personas con Oija Iquera. Los Nibacle son la etnia más numerosa entre los que viven en la costa del Pilcomayo. Pero que yo recuerdo de Macá, Macá, mete 2.500 personas. El coge se escuela, y metió Oba Paitema, Mariano Roque Alonso, o la prensa de Capapelén, o Alcuera y Quema, el Coma Ñanda Pitepe, Ñandeña mañana moje se escuela, Pepe mañana moje se escuela, Pelleta Pea, Veterí Macá, Terapea Veterí indígena, Pejovares de Pejoata, Añaja Epe de Cope, Daja de Beima Macá, el Paraguay Ñandesa de Maoya, ambas éginas iba a vivir a Villacoa de Secuela. Ellos fueron traídos del Chaco y por una cuestión estrictamente religiosa, la comunidad bautista le prometió a ellos tierras y viviendas, pero a cambio de cambiar su religión. La mayoría de ellos son todos cristianos ahora, perdieron su religión tradicional, salvo unos cuantos
son más o menos 500 que siguen viviendo acá en el Chaco. Pero los casi 2000 que ahora viven en Asunción, cerca de Asunción, Mariano Luca Alonso, ya prácticamente poco o nada conocen de su cultura tradicional, su religión y sobre todo inclusive esas actividades artesanales. Primera cantidad aves o asado y yo vi también digo arme, beneficiar de su escuela, o uja hoy que usa y en ese trabajo que ellos hacen hoy en día uno puede comprar una pulsera que ellos hacen, un collar que ellos hacen, pero saben la semilla que ellos utilizan ya no es la semilla que ellos sacaron del monte, ya son semillas que ellos compran en un supermercado. Ya no usan la pintura tradicional, ya compran un barniz y con el barniz ellos pintan. Y el hilo que tienen ya no es el hilo tradicional, es un hilo ya comprado en el supermercado. Lo que queda todavía es que ellos hacen eso a mano, pero estrictamente en lo que era la artesanía tradicional, hoy ya no tenemos en lo que están acá cerca de Asunción. En síntesis, ellos lo único que tienen de indígena o de Macá son sus facciones, es la fisonomía, es la pinta que tienen, pero por dentro ya no son Macá. Es una cuestión muy triste, ¿verdad? Esto que les mostré acá son los que están en la costa del Pilcomayo, y acá en la parte de arriba voy a mostrarles a ustedes en la parte del norte del Chaco, allí donde ven ustedes, acá sería Brasil, acá arriba ya estaría Bolivia, y este es el departamento Alto Paraguay. Y estos chamacocos, que eran llamados chamacocos, se atomizaron, un ya opa. Anda, es acá ojo Paraguay, ya me fuera, amo ya por problemas políticos, por problemas religiosos, vamos a bajar a la una a un ya hoy en día están divididos en cuatro etnias. Están los antiguos chamacocos, los que ven acá se llaman Isil, los tomárajos y los cubitosos. Ñeja es chamacoco. La epe que tu vea, o abajera el chamacoco, o pitaba pesa, vea petera de afuera 160 últimas personas. A veces 160, a veces uno ahí, como que miedo, a veces uno, a veces va a tener años muy grave. 160 últimas personas, los chamacocos. Ellos, inclusive desde el año 2000, llegaron a un acuerdo que ya no van a tener hijos. Acuerda que Irma, a mí me iba a ver y por a Romano Meite tanto más dejaron de multiplicarse y hay tres razones muy importantes que ellos tuvieron en cuenta para tomar esa decisión. Uno, no hay agua. A Pejacuera de Cojá, MT 10 kilómetros guatanas en el río Majamá, el río Paraguay, y Oberujamá. A PAP 10 kilómetros, de Lima Paraguay, en Baé, van a brasileños de Meo y Pepe. Y ya la posibilidad que yo me viví, doy botalla y vienen de Pepe pasado Pepe. Acuérdense de mi hammer que, antes de llevar la pura ni emoción, Pepe. Entonces les cuesta mucho llevar unos recipientes, tener agua por 2 o 3 días, aunque ellos lleven a limpiar. A 10 kilómetros, o sea, llegáramos en 7 kilómetros Guatemala y puede ida a 7 kilómetros de vuelta, o bien 10 kilómetros de ida, 10 de vuelta. Segundo elemento que no existe, ya no existen animales para el consumo, para la alimentación. De hecho, ellos no consumen carne de animales, de muchos animales, inclusive que nosotros conocemos, porque tienen miedo de los espíritus de esos animales. Acuérdate, Iña de ella ube, embaro o, la ipejo o cuente, ya uva ñandera. Ella muy bien, ñandera, te pipe, muy embaro hoy que había se ve muy embapitu, el espíritu del animal. Y si el animal que mataron o que consumieron era un animal violento, va a hacer que la persona sea violenta. Entonces ellos buscan animales
que dicen de almas mansas, que son, por ejemplo, la famosa, para nosotros, tatu carreta, la tortuga, el armadillo, el tatu bolita, o tatu bolito, como se le dice, a pesajabio que juramos, que te cureca abrir, o pa ima o juego era altagua. A peiba es el que se recuerda a pirá. A pirá o joya bebe, y para hoy en pepe y ustedes acuerdan el Por lo demás no hay uso de agua. Entonces caminan ahí esos días, semanas, buscando alimentos. Y tercero, ¿qué va a pasar si dentro de un rato ya ahora ya estoy viendo? Pero que 30 grados afuera ya convertir de mente droga, a eretama decir de luz grande oír con ata, amarilla bota, vamos a encender el aire o poner el ventilador, lo más que funcione el ventilador. 30 grados. ¿Cómo se van a sentir ustedes con 50 grados centígrados? Y arriba del poliventilador y arriba del aire acondicionado. Esta vez en pantalla yo voy a ver 50 grados centígrados. Apenas deja de poner a las alas. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Si nace una criatura, igual va a morir. Las condiciones ambientales son muy severas, son muy duras. Incluso ellos tienen una práctica que lastimosamente tienen que hacer. De hecho, no lo han hecho muchas veces. Solamente se cuentan hasta ahora 3 casos desde el año 2000 hasta ahora. Pero que desde nuestra sociedad y desde el derecho positivo paraguayo, eso es un acto que tiene que ser sancionado, tiene que recibir una sentencia. ¿Por qué? Porque están matando una vida. Ellos practican lo que se llama el infanticidio. Hasta ahora fueron 3 casos. Y en esos 3 casos las mujeres quedaron embarazadas. Ellos conocen cómo prevenir, en este caso, la natalidad. Pero con todo eso se dieron 3 casos. Mi cuñada empezó a Río Azul, oye, ya se me fuera un mané y para bebé hasta el momento del parto. Al momento que la criatura nace, al lado ya está una fosa, ya hay una pequeña excavación. A Pepe va a oye, ya puedo permitir, mi taraño se va a decir que pibi, que se te oye yo te. Ya ellos dicen que no tienen motivo para seguir viviendo entre nosotros. 160 últimas personas. Acá al lado tienen los ríos, acá tienen que decir Ayoreo, Patanahuaca. Estos ayoreos que son un poquitito más. Estos ayoreos están en Paraguay y están en Bolivia. Están en Bolivia y en el Estanquereje. Ellos en Paraguay son aproximadamente 2.000 personas. Y se calcula que el lado boliviano son unas 4.000 a 5.000 personas. Coanja es una niña de ella guarecuaya en el Tame. A un bebé PM, no llevé más guaraní, no llevé guaraní, no llevé guaraní. Solamente estas 6 naciones que les mencioné: Paita Veterá, Ría Guaraní, Abá Guaraní, Anché y en el Chaco Guaraní Occidental y Guaraní Yandea. Son los que forman parte de la familia lingüística guaraní. Todos estos que están acá, todos los indígenas del Paraguay, según el último censo, son 140.000 personas. 140.000. Y aproximadamente 100.000 son los que hablan guaraní. 100.000 son los que hablan guaraní. Los demás hablan toditas las otras lenguas que yo les conté acá. Pero esa imagen volvimos hoy, pues. Hay meter humanos mamas y peñas de bebé. Lastimosamente para con ellos no hay ningún tipo de política o acción que lleve adelante el gobierno, ¿verdad? Si es que hay, no pasa allí de una especie de ponerle, ustedes suelen ver ahí los baches, y la gente que hace y le pone una cobertura y al poco tiempo eso vuelve al estado anterior y se descompone más, ¿verdad? Entonces ese fenómeno es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Y otra cosa que te quiero contar antes de mostrarles lo nuevo es esto que está acá.
Yo normalmente suelo contar esto porque hay mucha gente que no sabe, y dentro de eso es muy importante conocer un poco lo que es el origen. Si hoy quedan 140.000 personas, la pregunta es ¿de dónde o cuándo, en qué momento aparecieron estas personas en este territorio? Porque estos no son de los españoles o portugueses que vinieron acá. Estos son nativos. Oye, eso que fuera nativos, oye, eso que fuera originarios, oye, eso que fuera indígenas. El nombre paraguayo es indígena. Así dice el Estatuto del Indígena, así les trata con ese nombre en la Constitución Nacional. Bueno, y esto que les voy a mostrar acá, que siempre suelo mostrar cuando suelo venir acá también, porque me parece muy importante. Hoy estando en Coaya, o Pesabio, en Coaya. Esto que ven ustedes acá es lo que se llama una urna funeraria. Miña de Picuera, o Manó, ya ve, Coba, Peño, Tejicue. La ella de ese burro, vete cajón, vete ataúd, a Picuera, Niño Ticoaco, Pesado, a Peñera, ya Pepó, Jesús, Picuera. Y en Demorada, ya Pepó, de olla. Pero para ellos, ya Pepó es la urna funeraria. O Manó, vete ya Picuera, a Omanó, a Picuera, ahora po Oma conocima, pe Omanó, Aretecue. A Picuera, Coapona, a Peape Omanoa, Pepe Gete, Hatán, Baite Tajajina. Hatán, Pitataja, Pea, Anijamá, Yehu, a Picuera, Omanore, Oma conocima. El yema conocí sería así como sentarse sobre el tobillo, posición fetal. Que se te haya, lo que vete a toda vez a Pedro Bella. Y allí viene el alfarero, ya Pepo Apojara, a Oboja, a Omanoa, le toma las medidas, a Peo Yapo, a Peo Yapo, Peo Jacuera, sabe, 18 horas, 24 horas de Peo y Pama. Acuera Brecobe te iba en una tupiva, cuando te vegetama, o sea, por la bruja, hay cojarme, Ñato y su becuera, ya esapa un becuja, un ingetama, era cuera no un becuiva, no un beceiva, a no un ea oe, a cuera antigua. Ellos usan una especie de polvo, no sé qué mineral ha de ser, pero que hace que una obra como esta que ven acá se endurezca más rápidamente. Aquí era 18 o 20 horas, o le coma a Tambirema. Esto que ven, a Pepe Moinguebio Manoaba. Le meten pies abajo, cabeza arriba, a Pecha Yotín y Cuello. Ay, fuera Oromía, Peña de Yetijacha, bebé, Ñañotín, Tajaeja, Eva cada hora, y semilla ya le van a de Yiputuja, Ñañotín ya va. Ambas cosas no ve, vea, haga Joquita. De cobeta. Ellos creen que un ser humano puede volver a la vida, y como una semilla es enterrada y de la semilla sale la vida, ellos creen que el fallecido puede volver. Incluso en muchos casos, hasta hoy, ellos practican una especie de culto a los huesos. Enseñan 6 meses, 7 meses, 8, 9 meses a vuelve, a espera oye vuelve. Tapizar y pejengüe, algún familiar, y quitan de la urna un hueso. Y todos los días a ese hueso le rezan, le cantan, o por ahí, donde hay por ahí, anda otra cosa, oye lo que, le danzan. Y ellos dicen que con una de esas 3, repitiendo todas las veces que sea necesario, alguna vez esa persona va a volver a vivir otra vez. Esa es la creencia que tienen ellos. Bueno, un gran investigador paraguayo llamado José Antonio Gómez Perazo, lastimosamente falleció muy joven. Él en la década del 70, 1970, casi 1980, después de haber estudiado en varios países,
una sola idea. Él quería encontrar al paraguayo más antiguo o al habitante de esta región más antiguo. Y como él sabía que los indígenas estuvieron antes que los conquistadores, entonces él comenzó a recorrer a distintos lugares. Hoy, Bateo, Río, Guarajerequeote, y acá, dentro de la parte, digamos, de lo que es Paraguarí, Cordillera, Caguazú, Irán, ahí, Copa Aveame, y él les mostraba, de Incamusillo, Oaxaca, a Río, me llevó la mo, me tenía un manual Canguecue, se Momarandumina, decía él, avísenme. Y pasó el tiempo hasta que en algún momento alguien se le acercó y le avisó de un caso. O sea, en realidad fueron unas 5 personas junto a él la Asunción. Amo me uso y ve coaco o yuhuacue. Amo o yuhu namo murico agua. Y este es un dato muy relevante para ustedes que viven acá en Quillindú y para todos los que están en el departamento de Paraguarí. Entrando por Paraguarí por el camino que va a Villarrica, vamos a encontrar a Escobar, a Zapucay y después el pueblo de Caballero, que más o menos estaría un poco, no muy lejos de acá, ¿no? ¿Cuánto podrá ser acá? 60 kilómetros, 50 kilómetros más o menos, Caballero, ¿no? Bueno, a Pepe, nadie, mi carreta en Bogotá, o ave de puente, que te lleva a Sajá, pero en Perú, como puente, que se vive a Coñobe o a Sajamá, y cuando una de esas dice que la carreta comenzaron a pisar, hoy cuando mire, a Oñandú y ve, a Níbola o Perú y ve, a Aya Pepo, a Yeca. Entonces, Perazo hizo todo lo necesario para ver cómo podía hacer un estudio sobre esto. Entonces él consiguió, enviando cartas, que una profesora que él tuvo, una señora que hasta ahora vive, es increíble, tiene casi 100 años, la doctora Luciana Pallestrini, ella era Peña Caraí, o hubo Neretame, o Perazo, digo, a Caballero Bebé. Ella vino de curiosa, pero al final se quedó 8 años en el Paraguay. Eso de que vino de curiosa, 8 años a Ojocoave. Vio algo que para ella fue interesantísimo. Hizo el trabajo, encontraron un terreno así, si quieren ustedes, grande como esto que tenemos acá, en realidad un poco más chico, ¿verdad? Pero un terreno. Y ellos en ese lugar comenzaron a encontrar, era una cementera. Del cementerio, a Pepe o Aya Pepo. Ellos comenzaron a excavar y fueron sacando algunos que estaban cerquita de la superficie, a otros a medida que yo, 4 metros bebé o 4 metros bebé o Aya Pepo. Y el resultado de este trabajo que se hizo usando la técnica del carbono 14, que permite medir la edad de los fósiles hasta 60.000 años, dio como resultado que los más nuevos, estos que están acá, con 990 años, o sea, de 10 años más 1000 años. Apenas ya con amantes de Asunción acaba de cumplir 488 años, de ir a 500, acá brincó el doble. El doble de años, hoy a poco ave, o Namugurí, o Quindíbi, o Igna, Caballero, la de la Pisanilla, 1000 años atrás. Esto no lo digo yo, esto es un trabajo científico, ¿verdad? ¿Y qué es lo más interesante? Esta que ven ustedes acá entera, la Pepeizana, Pea, Oyiyujú, Amboí, Ario Breco, 3.620 años después. Ya el peito ya ve a Pecoño Caballero. Si ustedes hacen así un círculo, 60 kilómetros a la redonda, todos están afectados por esto. 3.600 años tiene la gente de acá.
nativos, indígenas que ya vivieron en esta parte del departamento de Paraguarí. Esto está documentado. Hay un libro que se llama justamente El hombre del Pipucú. Arroyo, o iba ya Iqueo, ya yo Paraguarí, ya Jao, ya Ricaute, ya Guajeo, caballero, y Siri, apea era Pipucú. Apea oyere, pesa, apea petape, oyere japo, y petape, pejo, a Valenzuela, apea pete, Siri, me oye, yo público, amba, 3600 años tiene el hombre y la mujer que vivió acá, o sea, que lleva viviendo en el departamento de Paraguarí. Este es un dato importante. De ella mañana, antes había calculado algo 1537, pero a Paraguay, la ciudad, Nuestra Señora de la Asunción. 488 años. Ambas ellas 3620. Ustedes rétenle los 500 años a 3620 y sobra 3120 años de historia antes de que Colón venga a América, que aquí ya había gente viviendo y que tenían la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urna funeraria. Y como no este es un trabajo muy interesante. Y yo suelo decirle a la gente, podemos hacer un cálculo más drástico. Y si le restamos a 3620 los 2000 años de Cristo, quiere decir que en 1620 años antes de Cristo había gente viviendo acá en Caballero. No lo digo yo, es la ciencia. 1600 años antes de Cristo. Y 1600 años antes de Cristo, en Egipto empezaban a construirse las pirámides. Para que ustedes se den cuenta nomás cómo son las cosas de la vida. Lastimosamente esta información no está en ningún libro. Ninguno de los libros de la Reforma incluyó hasta ahora un dato tan importante como este. Nosotros seguimos viviendo en lo que se llama la historia eurocentrista. Desde que llegaron los conquistadores, desde que pasó Alejo García, desde que cruzó Sebastián Gaboto y todo lo que después hicieron los españoles acá. Todo lo anterior no forma parte oficialmente de la historia, pero esto les demuestra que sí. Quiero mostrarles este otro. Esto que está acá es otra urna, que si ustedes se fijan, es un hermoso trabajo en cerámica, y me olvidé decirles, toditas las urnas que se encontraron tienen este borde, va a coger y llegó a Pepe de China. Y una cosa increíble es que estos bordes, todo lo que se encontraron, ninguno se parece. Eso es lo que dicen hoy los arqueólogos que estudian estas urnas, que estos ya son como códigos de barra, que ya los indígenas conocían miles de años atrás, y que hoy en día para nosotros es una gran novedad hablar de códigos de barra. Esto se encontró en Itaipú. ¿Y qué es lo que dice esto acá? Dice allí Alto Paraná, puedan ver allí, y acá dice 8.000 y 10.000 años de antigüedad tienen esto que les mostré. ¿Dónde se encontraron estas urnas? Cuando se hicieron las excavaciones para Itaipú. Porque yo voy para el lado paraguayo, el lado brasileño, y las dos direcciones de Itaipú pidieron este estudio. Y el resultado es 8.000 años para los más recientemente enterrados y 10.000 años para los más antiguos. Y quiero mostrarles el último porque son 3 trabajos. Yo normalmente cuando hablo de esto, hablo con evidencia, con documentos, y estos datos ustedes pueden encontrar en Itaipú Binacional, en el Museo de Historia Natural, y allí está un famoso apartado que se llama Museo de la Tierra Guaraní. Este otro caso que van a ver acá, estas son piedras que tienen inscripciones, son como letras hechas en la piedra. Se le llama inscripciones rupestres. Apeamos y jugaban baile. A Hugo Ape Uruguay, MT 150, gente de ciencia de España,
para estudiar este caso de los paítas veteranos. Y ellos quedaron tan asombrados por esto que ven acá, que con unas sierras especiales recortaron y llevaron un pedazo de la piedra para hacer un mejor estudio en los laboratorios de España. 2 años después volvieron a poner la piedra en su lugar. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Les voy a mostrar acá. Acá dice, esto es departamento de Amambay, y que dice allí, 5.200 años tienen los más recientemente enterrados en los cementerios que estudiaron allí los españoles. ¿Y cuántos años tiene el más antiguo en el lugar? 12.000 años. 12.000 años. Si ahora nosotros le quitamos a esto los 500 años de historia de la Fundación de Asunción para adelante, quiere decir que hay 11.500 años de prehistoria que nosotros no conocemos, a lo cual nunca jamás le pusimos la vista y tampoco hicimos mucho esfuerzo por conocer y estudiar. ¿Esto dónde pueden encontrar? Mucha información de esto van a encontrar en internet. Los resultados de la investigación están allí, son absolutamente probados, demostrados, y tienen que escribir solamente José Antonio Las Heras. José Antonio Las Heras, al lado ponen Amambay y van a tener toda la información, la documentación técnica de lo que ellos hicieron acá. Entonces, cuando a ustedes alguien les pregunte si cuánto tiempo hace que existe la vida en este actual territorio del Paraguay por parte de los indígenas, este es en este momento el dato que nos muestra a la población más antigua. 12.000 años de antigüedad tiene el hombre más antiguo del Paraguay hasta ahora. Puede que haya otro lugar donde haya gente que tenga más antigüedad, puede que aquí mismo, solamente que cuando Perazo en el grupo estudió una sola zona. No se olviden que este departamento es Paraguarí, que probablemente la I final es una I, y la I es de agua, del río. Y no se olviden que en esta zona, estamos hablando de 200.000, 300.000 años atrás, esto fue un gran mar. Allí quedó el nombre de Pará, acá. Y con el tiempo se produjo ese cataclismo, las aguas bajaron, quedaron las zonas altas. Y bueno, nunca olvido acá en Paraguarí, vivió por muchos años el doctor Carlos Villagra Marsal, un gran amigo, me invitó varias veces a una casa que tiene allí en el cerro de Paraguarí. Él le puso el nombre de Última Altura. Y en Última Altura, él encontró, o sea, la que encontró, ya estaban allí, y cuando mandó a hacer los estudios, quedó sorprendido. Allí hay plantas de lecho que son enormes. La lecho ya de ella ya dice mi pecho de pozo de Medellín. Va a vivir de Caguaba, que tiene allí que él mandó a hacer los estudios, en pleno centro de Paraguarí. Entre Paraguarí y Viribey, para ser más exacto. Esas son zonas muy, pero muy antiguas. Ahí vale la pena siempre tomar en cuenta eso cuando estudiamos. Bueno, estos 3 datos, entonces, con respecto al origen de las poblaciones en el Paraguay. Oye, por Angoya, Andeo, Pesamo, Yandeca, Tuyambo, Jobay, Apiari, Beguape, Manandú, Joa, como Beguapeme, Ambo Azatán, y tengo de Jara, Miriam Osorio, Ambo Azatán, PM. Bueno, una última cuestión de esta parte que me gustaría mostrarles antes de tener un receso después. Quiero compartir con ustedes, voy a saltar de esos 12.000 años a ahora. ¿Y qué es lo que en este momento nosotros vamos a encontrar? En el mundo, según las Naciones Unidas, a través de su organismo especializado que se llama UNESCO, la UNESCO se encarga de la educación y la cultura en todo el mundo, ¿verdad? Como organismo de las Naciones Unidas. Y allí se hizo un estudio, y ese estudio decía lo siguiente: el resultado de cuántas lenguas existen en el mundo, y son 6.000 y un poco más de idiomas. 6.000. Cuaco y Viateari, Ñeñe, Oye Purúa, Taja, Eja, Eva, Tetama. Bueno, de las 6.000 lenguas, el informe de la UNESCO decía
que más de la mitad estaban en peligro de muerte. Decía exactamente 3.323 lenguas están en peligro de muerte. ¿Por qué estaban en peligro de muerte? Porque tenían y tienen menos de 100.000 hablantes. Las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes, según la UNESCO, están en peligro de muerte. ¿Y cuál es el otro punto que ellos analizaron? Decía, las lenguas que no están en Internet o que tienen poca presencia en Internet. Esas están en peligro de muerte. Otro dato importante, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Con respecto a las dos cuestiones, 100.000 hablantes. El guaraní en Paraguay tiene casi 5 millones de hablantes. Vamos a morir las 100.000. Hoy 40 veces digo guaraní. Por más que por allí citan algunos que dicen que está por morir, que ya nadie habla, ¿verdad? Esos son todavía los, yo les llamo a esa gente legionaria. Esos son los que siempre patearon en contra de la olla. Son los antiparaguayos, ¿verdad? Y por el otro lado, hay una cuestión que en la región también se sigue hablando. Hablan acá nuestros vecinos, ¿verdad? Y se calcula que en total hay 11 millones de guaraní hablantes en la región guaraní, que abarca el territorio de Paraguay, una parte de Argentina, de Brasil, de Bolivia y también de Uruguay. Y el otro tema es si tenemos o no tenemos presencia en Internet. Y acá es donde quiero mostrarles qué es lo que estamos haciendo ahora. Y esto que les voy a mostrar es parte de un trabajo que lo hacemos a título personal o que lo hacemos a título institucional. Yo hablo institucional, me refiero al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y es lo siguiente: en el año 2007, de una manera totalmente accidental, yo justamente hace un sábado, más o menos a esta hora, estaba buscando un dato que me faltaba. Tenía que tomar esa tarde un examen en la Facultad Politécnica. Imagínense lo que es cerca de Huelva. Yo tenía a 10 metros mi biblioteca, acá para conocer computadora. Anda por una cédula a aguantar a 10 metros a ver de más acá. Puse lo que hice la consulta acá en el buscador de Google. Me responde y la primera referencia que me dio fue Wikipedia. Hay que Wikipedia me ayudó para que ya tenía los datos que necesitaba. Y en ese momento, no sé por qué regla de tres, yo había terminado de escribir media hora antes un caso de Cora, el caso de escribí Cora de Jehová. Y dije, no sé por qué, pero se me ocurrió, ¿será que yo no puedo poner esto en Wikipedia? ¿Será que yo no puedo alojar esto? Entonces, ¿qué hago? Como yo ya era usuario, o sea, yo ya era usuario ya hacía cosas con Wikipedia, entonces abrí lo que se llama una página de edición, copié de mi archivo y pegué. Le puse el título, era una página de edición de Wikipedia y envié. Como estaba apurado, ya no tuve tiempo, ya no revisé. ¿Qué pasó? El siguiente sábado, otra vez a la misma hora, entro y escribo el nombre del caso. Y Wikipedia me responde, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Entonces, de todo ataque hice otra vez, y hasta ahora, ni me pregunte por qué fui a en ese momento. Vaya, por la misma cosa. Página de edición, copié, pegué, le puse el título, envié. Solamente que me quedé. Y acá en el correo, yo recibí 2-3 minutos después un correo que me decía en un castellano mal hablado. Y después la persona me indicó que ya cuando eso lo usaba un traductor, bueno, ni en castellano, a mucho menos guaraní. Entonces me dice él en un mal castellano, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone allí, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar a editar, yo soy editor de Wikipedia. Y terminaba firmando Hugo.arg. Como Hugo es un nombre tan común,
y cuando leí punto ARG, yo pensé que ARG era Argentina. Entonces yo le respondí a él el correo como si fuera que era un argentino y le pongo, hola Hugo, efectivamente es el idioma guaraní, mi nombre es David Galeano, yo vivo en Paraguay y lo que estoy tratando de publicar es un cuento ingenuo, inocente, sobre fantasmas. Y después le puse, tipo, tratando de ponerme bien con él, le escribí allí y me pone muy contento, yo pensando que era argentino, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Y le envié. Al rato me respondió otra vez y me dijo en el mensaje, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en Latinoamérica, yo vivo en un país muy distante al suyo, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Envíeme en un archivo adjunto el cuento con la traducción al castellano. Entonces, allá voy a poner por 10 líneas tenía, allá por la traducción, hasta pues correo electrónico a WhatsApp. Él me responde, espere 5 minutos e ingrese y escriba el nombre del cuento. 5 minutos después entré y ya encontré el caso. Guaranime, vamos a Angala, como iba a decir, por ahora en caso. Un caso más. Y eso fue sábado. Domingo, lunes, martes de noche me volvió a escribir. Yo siempre sabemos subir. Y me escribe diciéndome si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Entonces le envío yo, y se habla de cuentos de mi papá. Pasó otra vez, al rato entro yo, y ya estaban 2 más 1, 3. 3 casos guaraníes. Pasó otra vez, 2 días después me volvió a escribir el jueves, si tiene 3 envíenme. Cuando llegamos a subir, al rato 6 casos guaraníes. Y ustedes no van a creer que una semana después, o sea, casi 10 días, él me escribe y me dice, me gusta el guaraní, quiero aprender guaraní, le pido por favor que de ahora en más, cuando me escríbame en guaraní y al lado póngame qué significa en castellano. Entonces comencé a escribirle, Maeshaba, hola, Saruna, Goape, aquí, Arajacandé, te envío, Cocoatía, este papel, pésame. Como yo apetecí de ser en Japón. ¿Y qué pasó? Más o menos 5 o 6 días después, él comienza a escribirme en guaraní. Y yo cuando veo eso me quedo sorprendido y le escribo sobre la marcha y le digo, ¿cómo me dijiste que no hablaba guaraní? ¿Qué eso ole? Y me dice, no, yo no hablo guaraní. Yo estoy usando un modelo informático que ya me permite a mí escribir en base a lo que usted me está enviando. Y allí fue que me explicó que todo esto que uno ve, figuras, letras, por detrás son como ecuaciones que un especialista en lenguaje de sistema sabe perfectamente. Y él era un genio. Entonces, a WhatsApp, lo único que me pedía, en ese modo y con Saruna Sinkus hasta ahora yo hablo guaraní sin que él jamás haya estado en Paraguay y sin que jamás haya hablado guaraní. Pues quedó perdidamente enamorado de guaraní. 17 años, 2007. ¿Qué pasó después? A los pocos días me dice, tengo una idea. Si usted está de acuerdo, podemos empezar Wikipedia en guaraní. Y yo pensando que iba a ser una cosa sencilla, sí, no hay problema, yo cada vez y le digo, pero siempre ha costado mi tiempo, yo normalmente puede que sea la noche, no quiero comprometerme más tiempo porque no tengo. Y entonces comenzó él a pasarme. Primero andas así, 5 palabras, 10 palabras, los jóvenes de 15, 20, 50, de viajaré de 250, si con el baba, tipo para hacer su obra, no también había. Un mes y medio, el 20 de enero del año 2008, él me escribe y me dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir porque desde hoy existe Wikipedia guaraní. Tenemos 60 páginas, ¿verdad? Y allí empezó esta historia de crear Wikipedia.
Wikipedia, de las 6.000 lenguas que existen, solamente existe en casi 400 lenguas más importantes del mundo. Hoy una de esas lenguas es el guaraní. Y si yo entro acá, y ahora les voy a mostrar, esto entra y esto es Wikipedia. Apliqueba, ando el cuadro guaraní, hoy quiere esta, hoy quiere esta, apliqueba mía, voy a guaraní. Bueno, apareció todo esto, ¿verdad? En este momento hay 5.900, casi 6.000 páginas. Apenas cuatro bueno, pero me dice 5.000, casi 6.000, cuatro bueno. Lo que empezó siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Yo para esto que está acá llegué a traducir 37.000 palabras. 37.000 palabras de lo que están acá fue parte de mi aporte gratuito para Wikipedia y se creó Wikipedia Guaraní. Hoy por suerte ya hay otra gente a la que fui invitando que hoy en día también hace lo que se llama el alojamiento de información. Pero la validación general me toca hacer a mí. Alguien escribe algo y antes de entrar a Wikipedia, primero verifico si la información es correcta y después yo la autorizo a Sarunas 5 a publicar. Bueno, llegó el 20 de enero, pasó un tiempito, así y supe, pero si esto tiene un precio, si esto tiene un costo, avísame algo. Andas de píramo, tenías a meterle. Pues si por allí no somos millonarias, mejor dejémoslo. No, esto no tiene precio, esto es libre, Wikipedia es donación. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando ya estaba en guaraní, ya estaban las 60 páginas, me dice él, me ponen un mensaje, me pone tipo, un mensaje tipo, en serio, en broma, me pone jejeje, me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y medio sorprendido, yo le dije, ¿cómo le digo? Y me dice, yo sé que en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Entonces, solamente con ese pedido, acá con mi esposa, con Sabina, fuimos a Luque a buscar un lindo equipo de tereré y le enviamos a través de la valija diplomática. Y acá en esta foto de la izquierda, ustedes están viendo a este muchacho, allí les estoy mostrando con el cursor, el primero de la izquierda está tomando tereré en Lituania. Y cuando me contó, yo me quedé más sorprendido. Pero qué tereré era. Yo veía el COVID y lo ve. Entonces me dice él, estoy muy contento, estoy tomando tereré paraguayo a 20 grados bajo cero. Vean la temperatura normal, pero 20 grados bajo cero. Bueno, este es Saruna 5 que hasta hoy, súmenle ustedes 17 y pico de años más, y es el que hasta hoy hace la edición de Wikipedia Guaraní. Y cuando terminamos de esa parte, él me puso en una situación otra vez distinta, me dijo, no se olvide que Wikipedia es internacional y acá tiene que haber información de todo el mundo. Y le digo yo, y vamos a ir haciendo pero por parte, ¿no? El mismo tiempo que te estoy dando es lo que tengo tiempo para darte. Y bueno, y vamos a empezar a poco. Entonces yo le pregunté con qué tema internacional podemos empezar. Y cuando eso en el 2008, él me dijo, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? Y le dije yo, ¿quién es? Y me dijo él, John Lennon. John Lennon en el 2008 era buscado diariamente por casi entre 30 y 40 millones de personas por día. Le buscaban a John Lennon en internet. Entonces, ¿qué hice yo? Tuve que buscar mi propia información, porque no se puede usar información de internet, con mis libros, con todo lo que conseguí. Allá por ahí en castellano, lo veíamos a Saguaraní. Y esta es el primer artículo internacional en Wikipedia. La historia de John Lennon y los Beatles está totalmente en guaraní. A veces se llama, como dice el Coaco Tanga, John Lennon era Anga. Y esto que ustedes van a ver así, por ejemplo, esto que está pintado en azul, Ñonero Asumo Coipá, Segunda Guerra Mundial. Ya hay información de guaraní sobre la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pueden poner, por ejemplo, acá Winston Churchill, y ya hay información sobre Winston Churchill en guaraní. Algunas cositas que están en color rojo, por ejemplo, Liverpool, todavía no tenemos.
estamos en proceso. Estamos haciendo todo esto lo que está en guaraní, solamente guaraní. Yo les invito acá, a través de la profesora Miriam, a todos, a todas, que entre ustedes tienen algún artículo, una biografía de algún artesano, de algún músico, de algún poeta, acá de Quindú, ya en guaraní, la historia de una escuela, la historia de un colegio, la historia de un club, la historia de una compañía, la historia de la ciudad, totalmente guaraní, y vamos a alojar la información allí. Si hacemos así, acá donde dice Ojaí, en este caso está mi nombre, y allí va a aparecer el nombre de cualquiera de ustedes. No se paga por esto, pero uno gana créditos y la publicación se hace en Wikipedia guaraní. Hoy ya nosotros tenemos muchísima información acá, demasiado. Entonces esto se creó y esto está disponible. Si ustedes buscan algo como ¿qué es el Meyú? Entonces yo puedo poner Meyú acá y busco, y acá ya está la información del Meyú en guaraní. Baisa Boyeyapón, Baje Borajá, hoy me estoy arriba. Yo quiero saber algo de una mujer paraguaya como doña Máxima Lugo, y escribo Máxima Lugo, y voy a encontrarle acá a doña Máxima Lugo en guaraní. Ecoecue, el tema guaraní, no me pena, Máxima Lugo. Si yo quiero buscar acá, por ejemplo, hoy, para hacer algo práctico nomás, un escritor internacional, por ejemplo, Pablo Neruda, puedo poner acá Pablo Neruda, y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y vamos a encontrar a Pablo Neruda en guaraní. Pablo Neruda totalmente en guaraní. Esto es un material interesantísimo para los niños, para los jóvenes, para los estudiantes de formación docente de la universidad, que cuando buscan esa información en guaraní, hoy un tema. Estamos hoy te dije, acá está increíble que me va a coger. Primera herramienta, y quiero mostrarle las dos últimas, y ya quiero cerrar nomás allí para que no quede nada fuera de contexto. Esta segunda que ven ustedes acá, todos cuando entran a internet, en su teléfono, o en su notebook, o en su computadora de mesa, al entrar ya entra en un navegador. El navegador más usado en Paraguay es Google, o Google, ¿verdad? Pero el más usado en el mundo se llama Firefox. Firefox solo, pasamos ahora como Aguaratatá, ¿verdad? Y que es el más importante navegador del mundo, hoy ya tiene su versión propia en guaraní. De 6.000 lenguas, solamente 111 idiomas del mundo tienen su versión propia del navegador Firefox, el más usado en el mundo. A veces dice, hemos de poner que nos ayudaron Wikipedia y Mozilla, por ejemplo, a poner las letras nasales como corresponden. Ven una E perfectamente escrita, ven una E, en este caso una vocal allí, la E y la A final, están totalmente escritas como corresponden. Allí se ve la tilde. Y esto está totalmente en guaraní. Pero o bajable. El que quiere entrar acá puede descargar esto en su computadora, y la computadora va a navegar en guaraní. Puede que su teléfono celular también. Esta es otra herramienta que hoy nosotros disponemos. Y esto sencillamente uno tiene que descargar. Y se ve en una parte en Boguetí. En Boguetí uno descarga y, repito, la computadora comienza a navegar en guaraní. Eso no le daña al castellano, ni al francés, ni a nada. Lo único que hace es funcionar en guaraní. Y funciona en castellano y en inglés igual que. Este es el segundo producto, para los que quieran. Y el tercer producto, que es el que en este momento la gente comienza a usar, está en etapa experimental. Ir a una página, 65% ya se hizo. Es el traductor de Google, el famoso traductor, que uno pone del castellano al inglés, del inglés al francés, como uno quiera. Ustedes entran acá, y voy a hacer el paso anterior con ustedes. Acá entra en la computadora. ¿Y acá qué hago? Acá escribo yo, como ya tengo marcado, escribo traductor guaraní español. Y ya me lleva. ¿Y qué hago acá? Acá tengo por las dudas que volver a elegir guaraní como idioma. Un ratito, y vamos a encontrar por acá está. Marco guaraní, y acá va a pasar al español. Y yo qué voy a hacer acá, voy a escribir, por ejemplo, vamos a suponer que
una criatura, un joven, un adulto, un anciano paraguayo que nunca habló castellano ni ninguna otra lengua, que toda su vida habló guaraní, va con su celular en la mano o su tableta y se baja, qué sé yo, por Buenos Aires o en Madrid, y como no habla castellano, ¿qué hace? Escribe en su teléfono, en el traductor, escribe, por ejemplo, de Yaguá o Guatá. ¿Y qué hace el traductor? Acá, el perro camina. Ahí, ¿cómo hacemos? Y esto nos da la posibilidad también de poder escuchar. Perro camina. El perro camina. Yo puedo hacer las dos cosas. Vamos a suponer que le muestro y lo mejor sería hacerle escuchar. Pero yo le escribo guaraní nomás. Y de acá vamos a suponer que yo elija pasar vamos a ver un poco, vamos a pasar acá. Vamos a pasar chino tradicional. A pesar de ahí la peña o gata chino. Vamos a esa idea de chino ni 恐龙走路，恐龙走路，恐龙走路。 esa es el peña o gata chino. Y si de allí quiero pasar acá al francés, vamos a ver. Pesa el ahí francés, peña o gata, pesa ya habla francés. Chien marche. Le chien marche. Le chien marche. Esa francesa. Abi y Catrina va a saber que en va a saber para inglés. Inglés, a ver. Dog walks. Dog walks. The dog walks. Vamos a saber de inglés. Vamos a educar de inglés. Hay pajabe que tuvo años de que va. Años de portugués. A ver. Depois irmã diz aí, o cachorro anda. Cachorro anda. O cachorro anda. Pensaba, le voy a poner Google Guaraní. Y esto es un trabajo que se está haciendo de una manera autogestionada, se hace a pulmón, porque esto no es parte de un proyecto del Estado. Esto es un trabajo que asumimos entre algunas personas y estamos haciendo. 200.000 palabras son las que se tienen que traducir. Hasta ahora el 65% ya se tradujo. Esa es una cuestión que quería entonces compartir con ustedes en esta parte de dos cuestiones así importantes. Sobre el origen, de dónde venimos, un poco la situación de los pueblos indígenas hoy y lo que ahora ya tenemos hacia adelante. En Pañanera Huereco. Y acá no solamente entra todo este trabajo así muy técnico, sino que también entra el trabajo de mucha gente que hoy en día, por ejemplo, usa guaraní, además de que a todos nos va a gustar siempre una polca, una guarania. Hoy, ¿qué hace la gente? Comienza a traducir canciones que están en otros idiomas. Por ejemplo, esto.
Otro caso así interesante, fíjense en esto, este es un ritmo norteamericano, la población sobre todo de color, que es el famoso blues. Y escuchen esto que se hace hoy en guaraní. Este es un conjunto paraguayo, son de Luque, y que cantan en este caso, repito, este blues que vamos a escuchar ahora. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente hablamos de lo tradicional, sino que hay una presencia internacional de guaraní. Y este es un gran músico, él es de Coronel Oviedo, y por ejemplo canta canciones normalmente en inglés, pop, o rock, o cualquiera de los estilos. Y escuchen una de estas, que es una versión de Bob Marley en guaraní. Acá les muestro el final. Joan Manuel Serrat, un español que se enamoró de Seco y Casumí. Oye, ¿dónde te ahora de Yapizape hoy? De Catué, Opoizo, vive Seco y Casumí. Y cuando investigaron y descubrieron que era una canción, una guarania, y que estaba en guaraní, buscaron la traducción. Y el entonces embajador de Paraguay en Francia, Víctor Barreiro Zaguer, hizo la traducción y escúchenle a Joan Manuel Serrat cantar. Pronuncia perfectamente la U, que es un sonido que no todos pueden pronunciar. Acá y nos vemos en casa. Bueno, este es Joan Manuel Serrat cantando Seco y Casumí guaraní. 250 músicos recorre el mundo y en todos los discos que él llegó a publicar incluyó Seco y Casumí. Es una canción que forma parte, o formaba porque acá hace un tiempito se retiró, pero formaba parte de su repertorio tradicional. Ojo, Jape Aburajé, Seco y Casumí, que para él es la más hermosa canción de amor que alguna vez escuchó en su vida. Bueno, con esto yo quiero que se den cuenta de que hoy en día tenemos muchas herramientas. Hay suficiente información en internet, hay suficiente información que nosotros podemos encontrar así como esto, en materiales audiovisuales, lo de Wikipedia, lo del traductor.
inclusive el caso, por ejemplo, de lo que llamamos, yo particularmente hago un blog, donde voy publicando textos y lo hago siempre en forma bilingüe, que es una manera también de incorporar información en guaraní en Internet. Este es un trabajo muy importante que hoy en día ya le tiene al guaraní en Internet. No es ya un problema para nosotros, por eso que les decía ya hace rato, las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes y que no tienen presencia en Internet están por morir. El guaraní tiene mucho más de 100.000, tiene casi 11 millones de hablantes en la región y tiene mucha presencia en Internet. Entre ellos